Hello and welcome. I'm Joanna Junak and this is GFN News on GFN.tv. Recently, Spain has approved a new anti-smoking plan, which includes measures to expand smoke-free areas, increase tobacco taxes, and categorize vapers with conventional smokers. Health Minister Mónica García highlighted the plan's importance for public health and reducing tobacco consumption. Joining us today to discuss the new anti-smoking plan is Carmen Escric, doctor in molecular biology and coordinator of the Spanish Medical Platform for Tobacco Harm Reduction. Hola Carmen, es bueno tenerte en el programa. ¿Por qué decidió España tomar otro paso para regular el tabaquismo y el vapeo en el país? Bien, pues la solución de gobiernos de izquierdas tomada en los últimos años, conformados por Pedro Sánchez y sus socios políticos, pues llevan años aliados con el control del tabaco para reabrir las leyes relacionadas con el tabaquismo. La inestabilidad política lo ha retrasado hasta ahora, pero tenemos cerca de 50.000 muertos al año por esta causa y unas tasas de tabaquismo inasumibles que no han cambiado en 20 años desde que salió la ley del tabaco en 2005. Es positivo que se tomen acciones, pero sin embargo, sus propuestas regulatorias han sido consultadas exclusivamente con el lobby del control del tabaco, que es público y notorio que está completamente financiado por Big Pharma. Y, por tanto, esto ha derivado en un plan integral de tabaquismo que, lejos de centrarse en el problema clave, que es el tabaco y el tabaquismo, lo que trata principalmente es de conseguir una prohibición encubierta y efectiva de las herramientas de reducción de daños, especialmente del vapeo, ¿no? A través de una equiparación legislativa total del vapeo con el tabaco. ¿Y cuáles son los puntos clave incluidos en el nuevo plan antitabaco de España? Bueno, el plan recoge medidas estándar típicas del control del tabaco, la prohibición del consumo en espacios públicos exteriores, han incluido terrazas y playas, lo cual ha traído muchísima polémica, establecimiento del empaquetado genérico, incremento de impuestos, financiación de campañas de información y de tratamientos farmacológicos para dejar de fumar. Pero su medida estrella, como decía, es la equiparación del vapeo con el tabaco, ¿no? Y de hecho, su primera modificación, y la más letal, como todos sabemos, es la prohibición de sabores en el vapeo. También implica la prohibición de la publicidad y promoción del vapeo en redes sociales, el establecimiento de impuestos al vapeo, la regulación de lugares de consumo y de venta, tanto física como online. Vamos, lo que viene siendo el pack completo de la equiparación con el tabaco, ¿no? Además, aunque no lo menciona específicamente, va implícita la prohibición de los desechables y la prohibición de los nicotine pouches, que va a ser lo más probable. Entonces, ¿puedes resumir los 5 principales objetivos delineados en el plan para prevención y control del tabaquismo? Pues sí, efectivamente lo que se ha hecho primero, antes de empezar a abrir leyes, es aprobar el famoso Plan de Tabaquismo 2024-2027, que incluye 5 metas claras. La primera y principal, como ya he dicho, es prevenir el inicio del consumo de tabaco y productos relacionados. Es decir, como se ve, es una persecución de los productos de reducción de daños, del vapeo básicamente, es su meta clave. Los trata como el enemigo a abatir, exactamente igual que el tabaco, en vez de tratarlos como una posible ayuda potencial para ayudar a la gente a dejar de fumar. Además, la regulación va a incluir tanto productos con nicotina como productos sin nicotina. La segunda meta es fomentar el abandono de tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar. Estamos completamente de acuerdo, pero claro, es una medida que, curiosamente, a quien más beneficia es a la industria farmacéutica porque se centra sobre todo en la promoción y financiación de los medicamentos para dejar de fumar en vez de proponer otras alternativas. La tercera meta es reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados, comparando el aerosol del vapeo con el humo del tabaco, ¿no? Esta comentada prohibición ha traído mucha polémica, ¿no? El consumo en lugares abiertos, terrazas, playas,
Pero es que además, algo que a mí, bueno, a mucha gente nos pone los pelos de punta, es que además establecen un sistema para que los propios ciudadanos se denuncien entre ellos. Ya no es que te venga una autoridad policial o una autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a decirte que no puedes fumar en un sitio y que te denuncien por ello, sino que los propios ciudadanos se pueden denunciar entre ellos a modo de gran hermano. De verdad que a mí es algo que me pone los pelos de punta, ¿no? La cuarta meta es promover la investigación aplicada y la monitorización del control del tabaquismo. Bien, algo que está muy bien. Si no fuera porque estas investigaciones van a ser todas provenientes, serán todas provenientes seguro, de organismos que históricamente han incluido un claro sesgo y una clara manipulación de los datos sobre los productos de reducción de daños. Obviamente, esta gente no va a tener en cuenta ni la Cochrane, ni el Public Health England, ni el Royal College, ni los miles de estudios que avalan la reducción de daños por tabaquismo. Y finalmente, la última meta, potenciar la coordinación y el establecimiento de alianzas. Sí, alianzas exclusivas con organizaciones financiadas por la industria farmacéutica y filantrópica, la de Bloomberg, ¿no? Y, por supuesto, la aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco a todo aquel que no apoye sus tesis y sus hipótesis, ¿no? Algo que ya nos ha ocurrido, porque nosotros llevamos meses intentando reunirnos con el Ministerio de Sanidad y ha sido absolutamente imposible porque dicen que a nosotros se nos aplica el artículo 5.3 porque teóricamente nos financia la industria tabaquera. ¿Y qué impacto podría tener la nueva regulación en el sector de ocio y turismo de España? Pues sí, a ver, el sector turístico, pues obviamente va a estar muy afectado completamente, ¿no? El sector turístico es la piedra angular de la economía española. Por dar solo un dato, España tiene una media de 18 millones de turistas británicos anualmente. Esto sin contar otras nacionalidades, ¿no? Todo el sector de la hostelería al completo ha mostrado su rechazo al nuevo plan de tabaquismo. ¿Por qué? Porque en lo referido a la prohibición del consumo del vapeo en las terrazas, pues obviamente dentro de esos 18 millones de turistas británicos hay muchos millones que son vapers. Y el sector teme pues, que la prohibición del vapeo en las terrazas sea uno de los motivos para que los turistas británicos decidan no visitar sus establecimientos. Muchas gracias, Carmen. That's all for today. Tune in next time here on GFN TV or on our podcast. You can also find transcriptions of each episode on the GFN TV website. Thanks for watching or listening. See you next time.